Pues el tercer episodio del podcast Te lo aseguro, y esta vez con CCI, ya me diréis lo que quiere decir. Y tenemos con nosotros a Jordi Fonallet y Jorge Capablo y CCI, y vuestra empresa que es CCI. Entonces, esto es fácil. ¿Quiénes sois y qué es esta empresa? Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por invitarnos a este podcast. Es un placer estar con vosotros. ¿Qué es CCI? CCI es el acrónimo de Claim Consulting Iberia. ¿Y cuál es la finalidad de nuestra empresa? Es tratar de hacer o aportar nuestro granito de arena para hacer efectiva la misión aseguradora. La misión aseguradora. ¿Qué entendéis exactamente por misión aseguradora? Porque las corredurías tenemos un concepto de misión aseguradora, pero los ingenieros tenéis otro concepto. Entonces, pues mira, yo cuando estudié el tema del seguro hace casi 18 años, leí una frase muy bonita, ¿no? El sector asegurador es un sector que genera estabilidad en la sociedad, porque a cambio de una prima mutualiza el riesgo y permite que personas o empresas puedan hacer frente a hechos súbitos, imprevistos y accidentales que de por sí solas no podrían salir adelante. Yo, de hecho, os conozco de tiempo y hemos trabajado juntos cuando estabais en compañías aseguradoras y nosotros desde la correduría. Y, de hecho, Jordi, creáis CCI hace relativamente poco. Lo que pasa es que venís con un bagaje y una experiencia brutal dentro de las compañías de seguros. Y eso yo creo que es una ventaja, aunque lo hablaremos a lo largo del podcast, muy importante para los clientes y para las corredurías. Es vital una buena relación entre los ingenieros especializados en seguros, que este es un matiz muy importante. No podemos entender un perito como perito, ya está genial, pero hay que ver el matiz y la necesidad de un ingeniero especializado en el sector asegurador, en seguros. Así lo entendemos. De hecho, pues bueno, como has nombrado la palabra ingeniero varias veces, tanto Jordi como yo somos ingenieros de formación en su base. Luego, pues bueno, la experiencia profesional o la vida laboral nos ha llevado a trabajar principalmente en el sector seguros, dentro de compañía, en distintos puestos. Entre los dos acumulamos pues 25 años de experiencia. Nos hemos formado y dentro de ese desarrollo profesional pues hemos ido adquiriendo nuevos conocimientos. Y como dices, hace poco más de un año decidimos pues aunar toda esa experiencia y ese conocimiento pues para transferirlo a las empresas de las corredurías, a aportar soluciones en un entorno que, bueno, ahora especialmente es duro, pero bueno, en el entorno asegurador, tanto a la hora de, al momento de contratar las pólizas, como a la hora de gestionar los siniestros. De hecho, yo cuando constituiste esa empresa, yo tengo que reconocer que tenía una visión muy parcial de los ingenieros que trabajáis para el sector asegurador, porque creía que estaba solamente limitado a los siniestros. Me he dado cuenta que no. De hecho, yo creo que hay tres pilares fundamentales donde he aprendido la importancia que tienen los ingenieros que dominen el tema de los seguros, ¿no? Un primer pilar es cuando un empresario construye un nuevo centro de trabajo o se constituye una nueva empresa y hay que hacer por primera vez el seguro. Un segundo, ahí es muy importante que una persona que construye una empresa no piense solo en un ingeniero y punto, sino que también aporten en el momento de la construcción, en el momento del proyecto de construcción, su opinión los ingenieros que están especializados en el mundo asegurador para que digan ya en la obra, o ya en el proyecto, mejor dicho, qué medidas son recomendables ante incendios, sobre todo para que ese riesgo, esa empresa, sea más fácil de asegurar. Hay mucha problemática de aseguramiento de determinadas empresas. Un segundo nivel de la importancia que tenéis, que no solo de siniestros, es cuando una póliza ya existe en el mercado asegurador, ya está asegurada con una compañía, pero esa compañía exige una serie de medidas antiincendio para poder seguir asegurándola. Claro, y estamos hablando de una empresa que ya está hecha. Ya no estamos hablando de que sea sobre proyecto, sino volver a implementar una serie de medidas. Y luego, en el tercer nivel, era el que ya conocíamos de toda la vida, que son la importancia que tenéis en los siniestros, ¿no? Esto lo habéis podido, yo lo he aprendido con vosotros, pero esto lo encontráis en el mercado, esto está cada vez más demandado, ¿no? Mira, Pablo, al final nosotros muchas veces decimos que hacemos trajes a medida, porque al final nuestra vocación es la de entender al cliente, entendiendo como cliente tanto al corredor como al empresario, y ver qué necesidades puede tener dentro de lo que es el entorno asegurador, ¿no? Y de ahí aplicar nuestro conocimiento para aportar ese tipo de soluciones. Entonces, en función de las necesidades que se van dando con el paso del tiempo, pues porque el entorno cambia, buscamos ese tipo de soluciones. Históricamente, un ingeniero en el sector seguros quedaba limitado, sus funciones podían quedar limitadas a lo que es la parte técnico-pericial. Pero, es decir, siniestros. Correcto.
Ahora, pues bueno, cada día está más en auge. Si este podcast lo ven mediadores, tienen muy candente y seguro que encima de la mesa tienen proyectos de contratación, anulaciones, problemas de renovación y de ahí surgen unas necesidades en las cuales con nuestra experiencia y nuestro conocimiento intentamos dar soporte para que ellos encuentren, como digo, las soluciones a esos problemas que tienen de la mano del empresario. ¿Y cuál es el proceso? Nosotros nos hemos encontrado con problemas todo el mundo lo sabe, ¿no? En el sector seguros, alimentación, reciclaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, llegan las compañías de seguros y las compañías de seguros te quieren ayudar. Otra cosa es el reaseguro, que les exige una serie de medidas a implementar antiincendios, sobre todo, en donde, bueno, hay empresarios que hablamos de las corredurías, pero claro, las corredurías subsisten gracias a los clientes y en este caso concreto a los empresarios. Y la función que tienen las corredurías es proteger al cliente, a las personas, ya sean físicas o personas naturales. Pero, ¿cuál es el proceso? Llega una compañía y te dice, oye, tienes que implementar esta serie de medidas porque si no, no te renuevo la póliza. Y un empresario muchas veces se encuentra perdido, no sabe a quién acudir. O va a una ingeniería de toda la vida y esa ingeniería no domina bien el sector asegurador, ni sabe cómo se tienen que redactar informes para las compañías de seguros, ni cómo se tienen que implementar esas medidas que exige la compañía. Este es un valor añadido que presentáis en los ingenieros especializados en seguros. ¿Qué opinión tenéis de esto? Lo has indicado antes. Estamos ahora en un momento en el que desde hace 2 años se está dando la vuelta a la tortilla. Ya las renovaciones de las pólizas o conseguir una póliza ya no solamente está basado en un tema de precio, sino cada vez más la necesidad de que el empresario tiene que tener conciencia de gestión de riesgo. Y su toma de decisiones, tanto ponías el ejemplo de cuando construye una planta, por supuesto, cuando construye una planta o al cierre del año, cuando tiene que tomar decisiones desde un punto de vista de inversores, tomar conciencia de gestionar y de gerenciar sus riesgos. Vital. El primero que debe evitar tener un siniestro es la propia empresa, ya no solo desde la óptica aseguradora, sino desde la empresa. Con lo cual, lo que nosotros hacemos es aunar esas necesidades de gestión de riesgo desde el punto de vista de la aseguradora, aunarlas con la empresa. ¿Vale? Te pongo un ejemplo. Es decir, en base a vuestra experiencia, antes del ejemplo, en base a vuestra experiencia de compañía aseguradora, estando ahora actuando por libre, lo que vosotros ofrecéis a un empresario que se encuentra con unos problemas de colocación de sus riesgos o de que no le renuevan las pólizas es facilitarle la implementación de las medidas que exigen las compañías desde un punto de vista que es más de compañía por esa experiencia que tenéis. Es decir, facilitáis todo ese trámite, todo ese trance que hay en donde el empresario tiene miedo a perder el aseguramiento, ¿es así? Así es. Una de las cuestiones que siempre nos dice ¿no? El empresario, si yo cumplo la normativa, ya. Sí, la normativa legal básica, pero... Que tú cumplas la normativa no significa que una aseguradora esté dispuesta, es una entidad privada, que esté dispuesta a asumir tu riesgo, el riesgo de asegurarte. Sí. Con lo cual, desde ese punto de vista, aportamos soluciones para que lleve a cabo las inversiones necesarias que permitan mejorar su gestión o minimizar su riesgo. Hay que tener claro que al final el empresario lo que hace es transferir parte de sus riesgos a un tercero que es una compañía aseguradora. Sí. Ese riesgo tiene que tener una serie de condiciones y deben ser lo suficientemente buenas como para que ese tercero que es la aseguradora los asuma. Si tú no asumirías un riesgo, que es lo que se pretende con el seguro, tienes que adecuarlo para que al menos un tercero lo quiera coger o lo quiera asumir. Entonces ahí está... ¿Y en qué condiciones? El valor añadido que puede tener una gestión anticipada desde la propia construcción de esa planta, de esa nave o de ese riesgo, ¿vale? A la hora de elegir materiales, a la hora de sectorizar, a la hora de decidir qué medios de protección se implementan. Todo eso hay que tenerlo en cuenta previamente porque aunque pueda parecer un sobrecoste, es una inversión. Sí. Porque a todo lo pasado las cosas son mucho más caras. Lo que ha dicho Jordi, que es desde hace 2 años, 3 años, el endurecimiento que existe en sectores básicos en España. La alimentación es un sector básico en España y hay un gran problema para el aseguramiento o para la renovación de los riesgos de la industria agroalimentaria, ¿no? Pero tú has hablado un poco, te referías a una cultura de empresa. Es decir, ese cambio que ha habido en las compañías aseguradoras por exigencia del reaseguro ha llegado a que los empresarios cambien la cultura de empresa que tienen respecto a la gestión de riesgos y tener más actividad
preventiva más que reactiva cuando ocurre un siniestro, ¿no? Y esa actitud preventiva es implementar esas medidas de seguridad que antes eran más laxas, pero ahora son mucho más exigentes. ¿Habéis encontrado mucha resistencia al cambio en los empresarios o lo acaban entendiendo que es una inversión y que es necesario realizarla? Empieza a haber un cambio de cultura. De hecho, sobre todo en sectores, como has comentado, de la alimentación o del reciclado, donde los empresarios se están dando cuenta que tienen serios problemas para encontrar seguro. Y empieza a cambiar el concepto y la filosofía. Tenemos un caso de un cliente donde hizo una inversión de 50 millones de euros en una planta nueva y ha acudido a nosotros para ver cómo mejorar sus instalaciones desde el punto de vista o la óptica aseguradora. Y claro, esto si lo hubiese integrado desde en el proyecto, el coste ahora mismo sería, o el coste que le hubiese supuesto hubiese sido mucho menor del que tiene que afrontar ahora mismo. Entonces, en la toma de decisiones a la hora de hacer una inversión, habiendo integrado una píldora o una parte desde el punto de vista de gestión del riesgo, hubiese tenido la planta en funcionamiento, correctamente asegurada y con una inversión notablemente menor. Ahí es donde entra lo que aportan los ingenieros especializados en seguros, que muchas veces hay empresarios que contratan la ingeniería de toda la vida, con los que han trabajado toda la vida y a lo mejor esa ingeniería establece unos proyectos muy factibles, pero la empresa cumplía la norma, ¿eh? La empresa cumplía la norma, sí. Pero claro, desde un punto de vista asegurador, pues no... La norma legal que lo obliga a la ley, pero luego las compañías aseguradoras, lo que decís, que son entidades privadas con ánimo de lucro, te exigen más si quieren ellos aceptar el riesgo. Y no se trata de un agente sustitutivo de algo que ya existía, sino de integrar una variable más en la fase de diseño y desarrollo del proyecto, que es la óptica aseguradora. Igual que se tiene en cuenta, pues bueno, un cálculo de estructuras, un cálculo de instalaciones, un cálculo de medios de protección contra incendios, todos ellos orientados a la norma, tiene que haber también un punto de vista asegurador. La experiencia que nosotros tenemos con... ¿Sí? Perdona, Pablo. Los clientes que cogemos de siniestro y tienen que reconstruir su fábrica o su nave, ya integramos y ya colaboramos de la mano del arquitecto y de todas las empresas que van a llevar a cabo la reconstrucción de su fábrica, esta visión. Porque ya anticipas muchas cosas y permites que cuando esté la fábrica ya puesta en funcionamiento, les sea más fácil encontrar seguro y a una mejor calidad. Y Pablo, perdona, que vuelvo al tema que hablas de la cultura, la cultura empresarial, que me parece muy interesante. En los últimos años puede que desde fuera tengamos una percepción de un cambio drástico desde, de cómo las compañías o el sector asegurador asumen los riesgos, ¿no? Y puede parecer que ha tomado decisiones, de cierto modo, salomónicas en función de tipología de riesgos o actividad. Yo estoy convencido de que esa percepción va a cambiar porque al final la toma de decisiones no va a tener tanto que ver con criterios como la actividad o criterios objetivos como la actividad, sino que va a basarse mucho más en cuestiones subjetivas como cómo gerencia los riesgos la empresa, qué cultura de empresa hay a la hora de adoptar medidas de prevención, de qué criterio de inversiones tiene para minimizar los riesgos. Y ese tipo de decisiones, ese tipo de variables o de factores no tienen que ver con la actividad, sino con la propia empresa. Entonces, eso creo que en un periodo temporal no muy grande va a ofrecer un cambio y sí que va a poner en valor a esos empresarios o a esas empresas que realmente toman conciencia del riesgo que asumen. Yo tengo muy claro que esa cultura empresarial está cambiando y que hay una sensación en el empresariado de que han sido las compañías las que de repente, hace 2 años, 3 años, han cambiado el chip. No es así, obedece a cuestiones de mucho mayor calado, que es lo que hablábamos de los reaseguros, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto, por la experiencia que nosotros tenemos con vosotros, que vuestra actuación es cuando llega una compañía y dice, oye, en vuestros riesgos tenéis que implementar estas medidas, y ahí te dejan. Vosotros habéis cogido desde el lenguaje que entendéis de compañías de seguros, habéis visto cuáles son las medidas a implementar, habéis hablado con el empresario, le habéis hecho la labor de sondear el mercado a los proveedores para poder encontrar diferentes presupuestos, a cuál más competitivo, que cumpla las exigencias, en la totalidad de las exigencias que pide la compañía aseguradora y el reaseguro, y habéis hecho ese acompañamiento mientras se implementan las medidas. Es decir, estamos totalmente fuera del ámbito tradicional de los peritos o de los ingenieros especializados en seguros del siniestro, sino que estamos hablando del acompañamiento en ese cambio de cultura empresarial para el empresario, que yo creo que es fundamental.
porque tienen que ir de la mano. Es decir, hay veces que un empresario se encuentra con que una compañía de seguros le exige muchísimas cosas y quiere seguir renovando los riesgos, y eso se entera de la noche a la mañana y las compañías ya se desentienden, algunas, otras no, se desentienden. Entonces yo creo que es fundamental ahí una labor profesional de gente que ya conoce las compañías, en vuestro caso, que habéis trabajado mucho en las compañías, y que podéis asesorar y acompañar en la ejecución de esas medidas a las compañías, fundamental. Pero no solamente estamos hablando ahí, o sea, en la parte de siniestros, vamos a esa parte más tradicional, esta parte respecto a lo que no es siniestro, creo que ha quedado claro, la importancia que tiene. ¿Algo que queréis apuntar, algo que podéis apuntar? De hecho, estabas apuntando una cosa muy importante, porque aquí, por ejemplo, el caso que exponías, ¿vale? En donde la aseguradora propone una serie de medidas. Primer trabajo de mérito, la del mediador. Ahí el mediador hace una labor excelente en decir, oye, vale, no quieres asegurar el riesgo, ahora has sido un cliente histórico bueno, vamos a ver qué soluciones encontramos en un plazo de 2 o 3 años para que la empresa se vaya adecuando. Con lo cual, primer éxito, el del mediador, ¿vale? Que consigue negociar con la aseguradora el que no pierda la póliza. Segundo, ¿dónde apoyamos nosotros? Vale, la aseguradora propone que tienes que acometer todo este plan de inversiones, ¿vale? Pero ¿cómo? Antiincendio. Antiincendio fundamentalmente. Pero ¿cómo, cuándo y con quién? ¿Vale? Entonces, la visión o la solución que aportamos nosotros es búsqueda de diferentes proveedores, ¿vale? Que puedan... Porque según qué proveedor, a lo mejor te gastas el dinero con un proveedor que luego la compañía de seguros no lo valida y las medidas implementadas no las valida. Y a lo mejor te has gastado el dinero y no van a ser aprobadas por la compañía y no te renovan la póliza. Eso es. Esa es una de las patas. Y la otra es, vale, como empresario, ¿cómo hago las inversiones? Por cada euro que invierto, ¿cuánto tengo de retorno en mejora, en protección y o prevención? Pues bueno, en base a eso se diseña el plan de inversiones y se hace un seguimiento, ¿vale? En el cual nosotros pues, elaboramos informes para que el mediador pueda aportar a la aseguradora el compromiso de la parte, en este caso, de la empresa que está acometiendo todas esas inversiones. No obstante, has dicho dos cosas muy importantes, ¿no? Primero, el tema del plazo de inversión. A un empresario, hay todo tipo de empresarios. Tienes empresarios que tienen una mayor liquidez, una mejor estructura de sus inversiones, y hay otros que no. Entonces, a lo mejor se necesita no exigir la implementación de medidas inmediatamente en el primer año, sino dar un poco de tiempo. Yo creo que ahí es fundamental la labor que hacen los ingenieros y la labor que hacen las corredurías respecto a la compañía para poder hacer ese equilibrio. Es fundamental porque es que si no se hace todo, yo entiendo que hay empresarios que a lo mejor han tenido unas inversiones en otro tipo de ámbitos cuando pensaban, pues mejor dicho, cuando no sabían que las compañías les iban a poner pegas en la renovación y de repente viene, no, es que tienes que hacer todo esto si quieres que te renueven el año que viene. Y se queda pillado. Es inasumible para la empresa hacerlo de golpe. Entonces, esto es... Por lo cual, la gestión del mediador es importante en ese aspecto, de saber plantear ese escenario. Y luego, respecto al empresario, entender que es una inversión, pero ¿por qué? Ya no solamente es una inversión en prevención y en la calidad de sus riesgos, sino que ahí se está jugando seguir dentro del mercado asegurador o no. Porque, es decir, aquellos empresarios que no han implementado las medidas que todo el sector asegurador está exigiendo, se puede encontrar con que en X tiempo, cuando ya se vuelva a suavizar el mercado, que ahora está endurecido, o no entran en el mercado o tendrán unas primas muchísimo más caras que los que sí que han llevado a cabo esta inversión de implementación de medidas. Es que al final, desgraciadamente, pues quien asume los riesgos, que son las compañías de seguros, tienen unas exigencias y el empresario tiene que verlo eso como una inversión y no como un gasto. Yo creo que Totalmente, si no te quedas fuera, ¿eh? O sea... Sí, te quedas fuera del juego asegurador. Entonces eso es una decisión empresarial libre de cada cual, pero yo lo veo un poco temerario, ¿no? Hoy en día, no sé. Hemos vuelto a hablar, nos remitimos a la misión aseguradora, ¿no? Hoy en día, es vuestra ¿quién puede, ¿no? asumir el riesgo de tener una empresa, llevar a cabo un proyecto empresarial y jugarse todo su patrimonio por sí solo? Pues yo creo que para la mayoría de las empresas es imposible. Por eso, fundamental el hacer efectiva esa misión aseguradora, ¿no? Aportar nuestro granito de arena para que todo el mundo pueda disponer de una póliza y ante un hecho que de cualquier otra manera no podría salir adelante, tenga un correcto aseguramiento. Mire, perdona, me gusta cómo lo has enfocado porque has hablado de inversión, de gasto. No es un gasto en el que yo me vea obligado porque la compañía... Lo ha apuntado yo, sino de inversión. Porque nosotros
hemos interactuado con muchísimos empresarios después de la ocurrencia de un siniestro importante para ellos, y todos, si pudieran hacer un milagro, pedir un deseo, viajarían el tiempo atrás y lo evitarían. Y todos esos empresarios... A pesar de que el siniestro ha salido bien. Claro, y hubieran acometido las inversiones que hubieran sido necesarias para no haber sufrido el siniestro. Con lo cual hay que verlo también desde ese punto de vista, que el primer interesado es la empresa. Te enlazo eso que es muy importante, es decir, podemos entender en el mundo empresarial, vamos a hacer una clasificación muy básica, ¿no? Los que han tenido un siniestro grave, no tonterías, y valoran tanto el seguro como la actuación de los ingenieros que han asistido en el siniestro. Luego hablamos de los peritos de compañía y los peritos de fuera de compañía. Vosotros podéis hablar de los dos ámbitos porque habéis estado en un ámbito y estáis en el otro. Pero luego están los empresarios que nunca han tenido el siniestro, ¿no? Oye, dirigiéndonos al empresario que nunca ha tenido el siniestro, ¿nos podéis poner algún ejemplo, algún siniestro grave que hayáis ya actuado como CCI? Ya no como luego hablamos de los siniestros graves que habéis tenido como directores de siniestros en una importante compañía de seguros a nivel territorial, sino como ya CCI, algún ejemplo de qué habéis aportado a un empresario en un siniestro grave, pero más que nada enfocado a aquel empresario que nunca ha tenido un siniestro grave. Ninguno de nuestros clientes que ha sufrido un siniestro grave esperaba haberlo tenido. ¿Qué significa un siniestro grave a partir de...? Un siniestro grave es un siniestro en el que tu actividad se puede ver afectada parcial o totalmente. Vale. O tienes un daño patrimonial que pone en riesgo la continuidad de tu empresa. ¿Vale? Eso sería un siniestro grave, que tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista operativo, tu empresa empieza a estar en riesgo de supervivencia. Y ninguno se esperaba tener ese siniestro. ¿Y en vuestra cartera de clientes habéis tenido algún siniestro de este nivel? ¿Y qué ha aportado CCI o los ingenieros especializados en seguros al empresario que se encuentra en una situación tan agobiante? Pero por favor, insisto en esto, más que nada no dirigido al empresario o a los empresarios en este país que ya han tenido un siniestro grave, sino dirigido a aquellos empresarios que jamás lo han tenido y que no sabrían cómo reaccionar o cómo actuar o qué le puede aportar unos ingenieros especializados en seguros. Para el que jamás lo ha tenido. Para el que jamás lo ha tenido, lo primero que tiene que hacer es contar con un buen mediador, que le sepa asesorar para tener la póliza lo más adecuada a las necesidades de su empresa. Es más, la importancia del mediador a lo largo de la vida de la empresa, porque tú puedes asegurar la empresa a día de hoy y a lo mejor dentro de 5 años la empresa es otra empresa totalmente diferente. Al final las empresas tienen sus ciclos de vida y la foto que tenemos hoy puede variar porque ha tenido un crecimiento muy importante y esa póliza hay que ir revisándola anualmente para ajustarla. Con lo cual, lo primero, de la mano la del importancia del mediador, que puede necesitar un ingeniero a la hora de asegurarlo, ¿vale? A la hora de plantear las necesidades de mitigación de riesgo y a la hora de valorarlo, porque tan importante es el correcto aseguramiento o la póliza que más ajusta a las necesidades de la empresa, como el valor económico de la misma. Súper importante. Una vez llegado a ese escenario, es crítico una actuación bien definida. El escenario en el que la empresa está en riesgo es la empresa tiene que poner el foco 200% en cómo no perder cuota de mercado y luego buscar una empresa de ingeniería, la que sea, especializada en seguros, que le ayude a hacer frente a todo lo que es el trámite de la peritación y de la gestión del siniestro. Y de la mano del mediador. O sea, la gestión, tengo claro, aquellos empresarios que no tienen un siniestro grave, has dicho una parte muy importante, sea el siniestro total o el siniestro parcial, ya no solamente su actividad, que pueda estar paralizada, la póliza que esté bien asegurada, pérdida de beneficios, etcétera, etcétera, sino incluso lo que puede perder de esos clientes que durante el tiempo que se reconstruye o que se vuelva a poner otra vez en marcha el negocio, se va a la competencia y luego intentarlo volver a traer. A lo mejor ya los ha perdido como cliente, pero en vuestros casos de siniestros graves, Jorge, ¿cómo lo enfocarías? ¿Qué aportáis exactamente para ese, insisto, empresario que nunca ha tenido un siniestro? Pues mira, como decía Jordi, la problemática, independientemente de la cuantía del siniestro, es la misma para el empresario, siempre que su actividad se vea paralizada total o parcialmente o la continuidad de su negocio esté comprometida. Como ejemplo, estamos asignados para la gestión de uno de los siniestros más graves que ha habido en España
yo creo que en los últimos años. Es prácticamente la pérdida total de una fábrica de calzado. Y, ¿De qué año? 2023 fue el siniestro, sí. Y a día de hoy, el empresario, la dirección de la empresa, lo que más pone en valor de nuestra gestión es el haber podido dedicarse ellos al 200% a mantener esa cuota de mercado, elaborar, diseñar y controlar un plan de contingencia para mantener la continuidad de su negocio, y el delegar en una empresa solvente y profesional todo lo que es la gestión del siniestro, ¿vale? Ahí es donde nosotros creemos que aportamos más valor, porque es donde de forma transversal, dada la experiencia que tenemos previa, no solamente como peritos, sino trabajando dentro de todas las compañías aseguradoras y conociendo toda la cadena de valor, que la cadena de valor o la historia de un siniestro no empieza y acaba en la parte puramente pericial, sino que tiene un recorrido anterior. Incluso antes del siniestro ya se compromete la resolución del siniestro, si la póliza está bien o mal hecha, si los capitales son adecuados, si se ha ido revisando esa póliza y una vez terminada la fase técnico-pericial. Por eso has dicho, para mí muy importante, y lo quiero poner sobre la mesa porque es algo que vosotros tenéis esa dualidad, ¿no? Venís del mundo asegurador, venís de compañía de seguros y ahora estáis ejerciendo privadamente y por lo tanto entendéis el lenguaje de las compañías de seguros cuando hay un siniestro, en el momento de la contratación o en el momento de la renovación de la póliza. Dentro de las compañías donde habéis trabajado, ¿qué tipo de a nivel de presupuestario de gasto, de provisiones técnicas, de cuánto estamos hablando? ¿Qué gestión habéis llevado a cabo de siniestros, de provisión de siniestros? Para hacernos una idea de la importancia que tiene vuestra experiencia cuando los clientes reciben un asesoramiento o un acompañamiento en un siniestro por parte de ingenieros que dominen el tema de los seguros. Pues mira, a nivel de siniestros de todos los ramos, tanto del ramo de diversos como de empresas particulares como el ramo de automóviles, unos 60.000 siniestros al año, con un presupuesto... 60.000 siniestros al año. Sí, de automóviles, tanto de daños materiales como personales, y de diversos, tanto empresas como particulares. Y de presupuesto, pues más o menos un presupuesto promedio de unos 40-50 millones de euros cada año. Claro, todo eso supone, lo digo por un poco la analogía, yo estoy trabajando en Pilot Arco Iris Feliz, pero vengo de compañías de seguros, por lo tanto, conoces el idioma, conoces las trampas, conoces las ventajas, conoces todo de las compañías de seguros, las trampas entre comillas, no negativamente. Pues veo la analogía con vosotros, ¿no? El hecho de venir de compañías de seguros hace que cuando estemos hablando de cuestiones tan básicas como nueva contratación, renovación de pólizas en riesgos de alta exposición, como hemos hablado antes, o en los siniestros, pues poder aportar el conocimiento que tienen las compañías y, por lo tanto, se beneficien tanto las corredurías de seguros como, sobre todo, los clientes. Pues claro, eso le permite al cliente comprender pedagógicamente por dónde tiene que ir o cómo es una tramitación del siniestro. Porque hay veces que la gente, pues por ese desconocimiento, porque nunca les ha pasado nada, pues se creen que es algo que es muy rápido, que es fácil y lleva detrás unos procesos de negociación, de análisis, de cuantificación, de búsqueda de proveedores, etcétera, etcétera, muy complejo y que se puede alargar mucho en el tiempo. No sé si es así. Para contratar una hipoteca, que son tres variables, capital, plazo y tipo de interés, sí, nos hacen pasar por el notario. Para una póliza que protege todo tu patrimonio, con la multitud de garantías, coberturas, cláusulas, exclusiones, capitales asegurados, franquicias, ni te cuento la necesidad que tienes de contar con un experto asesoramiento a la hora de contratar y luego a la hora de aplicar la póliza. De hecho, en un siniestro entra ya no solo todos estos matices de la póliza, también entran los matices técnicos del siniestro. ¿Cuál es el alcance del daño? ¿Vale? ¿Hasta dónde llega el daño? ¿Cuánto vale ese daño? ¿Vale? Que también, Jorge y yo, muchas veces tenemos criterios diferentes entre nosotros. O sea, imagínate ya interactuando también con los peritos de la aseguradora. Y luego, cuáles son las necesidades de la empresa, ¿vale? Porque nosotros siempre tratamos de aunar cuál es la necesidad de la empresa, ¿vale? Que en términos de resultado económico, ¿no? De propuesta de indemnización, ¿qué es mejor? ¿10 dentro de 2 años? ¿O 8 a lo largo de 1 año?
¿no? Y que vayan distribuidos conforme a las necesidades de la empresa, ¿no? Pues esto sí que tratamos de alinear qué empresa, qué perfil de empresa, qué tipología de siniestro y de póliza para tratar en esa suma de matices facilitar la mejor solución para el cliente. Me ha llamado la atención y acabamos este bloque, lo de criterios diferentes, porque ya es raro, ¿no? Porque vosotros estáis muy unidos también a nivel privado, os gustan mucho los coches, sois muy fanáticos de los coches y habéis competido en rallies, ¿no? Sí. Uno conducía y el otro hacía de Luis Moya o participado, ¿no? Participado. Bueno, coincidimos en la carrera. Participado, sí. Y esto está, desde entonces os conocéis, o sea, ya os conocéis de vuestra trayectoria profesional, va muy unido también a vuestra trayectoria privada y vuestros hobbies, ¿no? Nos conocimos a través de ese hobby, bueno, pues coincidimos profesionalmente y a partir de entonces, pues bueno, tenemos una magnífica relación personal y nos compenetramos muy bien profesionalmente, no, que mejor. Yo no me montaré en los coches con vosotros, que vais muy rápido. Que la edad te hace también madurar y evolucionar los hobbies y ahora pues tenemos hobbies de menor riesgo. Sí. Y aunque bueno, el automovilismo también te ayuda a gestionar, es una continua gestión de riesgos, ¿no? Sí. Y eso pues también tiene similitudes con... Lo puedes aplicar en la empresa. El seguro en la empresa. Cogiendo el símil, en un rally primero hay que hacer unos reconocimientos previos. Hay que preparar la carrera, hay que trabajar las notas, hay que reconocer la carretera y tomar las mejores notas. Este símil lo podríamos hacer con la parte de los trabajos que hacemos o de los trabajos que son necesarios para que una empresa esté correctamente asegurada. Muy bueno el símil de poder estudiar el terreno en los rallies y todo esto, pero un poco el resumen de este podcast, que es muy interesante y va muy dirigido fundamentalmente a los empresarios, tratando de aunar los intereses tanto de los empresarios como de los ingenieros como vosotros especializados en seguros, ¿no? Hemos hablado de verificación de riesgos y de siniestros, fundamentalmente como dos bloques principales, ¿no? Más que diferenciar entre verificación y siniestro, diferenciaría en el trabajo que hay que hacer antes de la ocurrencia del siniestro y el que hay que hacer después. Sí. Porque antes no solamente está la parte de verificación de riesgos, en las que pues cuando hablamos de riesgos complejos o con ciertas dificultades de aseguramiento, pues bueno, hay varios servicios que se pueden hacer desde como ingeniero en el sector asegurador, correcto. De verificación, exactamente qué servicios. Uno, mira, nos demandan mucho los corredores, empresas que tienen problemas para encontrar seguro y al final están interactuando con diferentes aseguradoras. Cada aseguradora tiene su ingeniero de riesgos o su ingeniería de riesgos. Con su criterio. Con su criterio y la dificultad de coordinarlas. Vale. Nos pide el mediador, por favor, necesitamos un informe de verificación, verificación e incluso ingeniería de riesgos. ¿Por qué? Primero, porque esa inversión ya que la asuma la empresa ya da imagen a la aseguradora de que coge las riendas desde el punto de vista de gerencia de riesgos. Segundo, al mediador le habilita con un informe desde la óptica que tú dices de seguro, un informe de ingeniería desde la óptica de seguro, que ese informe llegue a la mesa técnica de contratación y un técnico, un actuario, pueda evaluar ese riesgo a asegurar de mejor manera, ¿vale? Porque hay veces que oímos sector alimentación y ya desde el área técnica no quieren saber nada. A temblar, sí. O para el sándwich y ya no quiero saber nada. No es lo mismo que llegue a mesa técnica un informe descriptivo de la empresa, incluso un informe con recomendaciones e incluso un informe de ingeniería de riesgos con los cálculos que supondría diferentes escenarios. Con lo cual, es un servicio que nos está demandando mucho la mediación, ¿vale? Y ahí estaríamos en la verificación de riesgos, en el concepto de verificación de riesgos que desde CSI esto sería esa parte de los servicios que prestáis. ¿Y has nombrado? Y esas recomendaciones que lo que buscan es encajar o adecuar las características de ese riesgo con el apetito asegurador. Para que... es decir, las ganas que tienen las compañías de seguros de contratar una determinada empresa. Ese riesgo tenga encaje en el sector. Y luego, como decías, la segunda pata, que es la de valorar los activos. ¿Qué capitales tengo que contratar? ¿Cuánto vale la empresa? O mejor dicho, saber de forma precisa cuánto vale la empresa, los activos de la empresa, para tener claro qué capitales tengo que contratar a la hora de tener una póliza que se ajuste a las necesidades de transferencia de riesgos del empresario. Incluso cuando en una empresa ya existente se hace una ampliación. A lo mejor hay una empresa que ya tiene, en nuestro caso nos pasa, que ya tienes la empresa y haces una ampliación porque tienes que duplicar tu negocio, tú ya tienes una póliza para lo que era la empresa ya consolidada, pero cuando acaban las obras de ampliación
tú tienes que coger esos capitales de la nueva obra y meterlas en la póliza que ya existía. Ahí tenemos que hacer esa valoración de activos, no solamente, insisto, en un negocio nuevo o que se tenga que renovar, sino también cuando se amplían los negocios. Hay que hacer un seguimiento. De hecho, hay mediadores que se anticipan, nos contratan el servicio antes de que tenga la empresa el siniestro, hacemos la valoración de la empresa y luego anualmente, una vez hecha ya el trabajo, el esfuerzo inicial de hacer toda la valoración, la revisión anual, ¿vale? Para ver qué inversiones se han acometido, qué bienes se han dejado de usar o se han vendido o se han desechado, para ir actualizando siempre el capital, ¿vale? Es súper importante en un siniestro no solamente tener la póliza y las garantías más adecuadas para la tipología del negocio que tienes, sino el valor económico. Si no tienes correctamente asegurado tu empresa, Capitales. esto puede condicionar el resultado económico del siniestro. Si tu empresa vale 10 y estás asegurado por un valor de 6, el siniestro se indemnizará en la misma proporción que tú estás asegurado. Esos 4 de diferencia los asumes tú contra tu patrimonio. Por eso es importante que la valoración económica de los capitales de la póliza se adecue a la valoración actual de la empresa. Un ejemplo muy ilustrativo, la pérdida de beneficios. La facturación anual de las empresas es normal y razonable que oscile, con lo cual todos los años debería adecuarse el capital contratado para esa garantía. Por lo tanto, podemos concluir que la valoración de activos es algo vivo y que los servicios de los ingenieros es algo que debería de ser para la tranquilidad de las... Claro, las empresas son entes vivos. Deberían de estar prestando ese servicio de manera regular para que esas pólizas no queden desfasadas o haya un problema cuando tengas el siniestro y que resulta que el dinero que has estado pagando pues te sirve para... Fundamental el tema económico y que el riesgo asegurado, la descripción del riesgo, se ajuste perfectamente, lo que está declarado en póliza, a la actividad real. Muy bien. Esto me queda claro en la parte, digamos, que no ha habido siniestro, ¿no? La verificación de riesgo y la valoración de activos que hemos hablado. Pero cuando hay un siniestro hay 2 puntos que me gustaría que me los explicaseis de una manera muy pedagógica. Una es el famoso artículo 38 del contrato de seguro, que es la designación del perito de parte, y enfocarlo un poco cuando un cliente ya recibe una valoración, una propuesta indemnizatoria y no está de acuerdo con la compañía y en esa propuesta que le han hecho, ¿no? Hay unos plazos para nombrar a un perito de parte, o sea, que nos expliquéis un poco vosotros como CCI cómo actuáis. Y segundo, ¿qué ocurre cuando un siniestro se judicializa? Es decir, no ha habido acuerdo entre la compañía y el cliente y han acabado de guerras, hay muchos casos, desgraciadamente, y vas a los juzgados, ¿no? ¿Cómo actuáis también? ¿Qué servicios pueden aportar ahí los ingenieros especialistas en el sector asegurador? Bueno, pues a la primera cuestión, a la del artículo 38, es un artículo que establece la ley del contrato del seguro para facilitar una resolución en vía amistosa, interviniendo un perito por parte del asegurado y el perito de la aseguradora, ¿vale? ¿Cómo se activa este procedimiento? Se activa haciendo un nombramiento de perito entre las partes, ¿vale? Una parte hace un nombramiento expreso a la otra y la otra tiene 8 días. El cliente hace un nombramiento de su perito a la compañía. Puede hacerlo una parte o la otra. O la otra tiene por qué haber un orden establecido. Lo normal es que lo solicite el cliente y la compañía en 8 días tiene que hacer contestar por escrito con su nombramiento y aceptación por parte del perito de la aseguradora. A partir de ahí, si el siniestro tiene cobertura, pues habilita un cauce que trata de favorecer la resolución amistosa, que en la mayoría de los casos es lo que buscamos tanto la parte de la aseguradora como la parte nuestra. Pero bueno, en cualquier caso, si no se dice esa circunstancia, en términos finales se firma un acta de conformidad, si estamos al 100% de acuerdo. Entre los dos peritos. El cliente y el perito de la compañía. O un acta en disconformidad, ¿vale? La cifra en la que estamos conformes condiciona ya a la aseguradora a indemnizar, ¿vale? O sea que podría ser una disconformidad de una parte solo. Por lo tanto, en la parte en la que sí que están conformes el perito designado por el cliente y el perito designado por la compañía, eso se indemniza y luego se sigue discutiendo, si es preciso, se llega a juicio por la parte disconforme. Sería previamente una tercería, ¿vale? Vale. Que definiría cuál es. Muy bien. Has dicho... Pero bueno, es un cauce que es mucho más ágil que el cauce de la judicial. Sí. Y el espíritu que tiene claramente el contrato de seguro precisamente es buscar el acuerdo y la conciliación antes de ir a la vía judicial. Pero has hablado de 8 días para contestar por la parte que es requerida. Por ejemplo, imagínate que un empresario
os designa a vosotros como peritos de parte, se comunica a una compañía de seguros y la compañía de seguros no contesta en 8 días. No contesta diciendo acepto al perito que has nombrado y además de que acepto al perito que has nombrado, este es el mío. Vale, de acuerdo. ¿Qué ocurre si no contesta en 8 días o contesta fuera de ese plazo? La pericial es vinculante para ambas partes. ¿La pericial de quién? Del perito. El que ha nombrado en primer término. O sea, del perito de parte. Un empresario os nombra a CCI como peritos de parte, se comunica a la compañía aseguradora no contesta en 8 días, el informe pericial y la valoración del siniestro que ha hecho CCI es el que vale y la compañía está obligada a aceptarlo, ¿correcto? Sí, sí. Ese sería el efecto del incumplimiento del plazo de 8 días para contestar por parte de una compañía. Matizar que el artículo 38 está definido para todo lo que hace alusión a la tasación del daño. Puede haber cuestiones de interpretación de póliza, De cobertura, que ya no cobertura, por ejemplo, que ya no son competencia, digamos, de ese artículo 38, por lo cual puede haber acuerdo en la tasación de daños o el dictamen de un perito puede ser vinculante por incumplimiento en plazos de la otra parte en lo que es la tasación de daños, pero puede haber disconformidad por parte de la otra parte en cuestiones de interpretación de póliza que sí que pueden hacer que no se aplique al 100%. Esto es fundamental lo que has dicho, porque es evidente que los peritos y los ingenieros, como vosotros, lo que hacéis es tasar. Pero luego la interpretación del contrato, porque no, la póliza de seguro no debe ser un contrato jurídico, tiene un componente jurídico altísimo. Cuando hemos trabajado nosotros conjuntamente en correduría, vosotros en compañía de seguros, lo hemos llevado a la práctica. Yo mucho de ingeniería no entiendo. Hombre, de derecho algo, poquito, pero algo. Entonces es evidente que ahí se mezcla la parte de los peritos y ahí tiene la figura del nombramiento del artículo 38 del perito de parte para tasación, no para interpretación de las coberturas, que entraremos más en conceptos jurídicos ahí que otra cosa. ¿Es correcto lo que digo? Que también, pero que el dictamen o el acuerdo del artículo 38 puede tener matices que sean ajenos a lo que es la tasación del daño y, por tanto, que no se cierre ahí en ese punto el siniestro. Vale. Lo normal es que si el siniestro tiene cobertura, el nombramiento, en el 80% de los casos, diría que incluso más, se cierre con una buena propuesta de indemnización económica, tanto para el cliente como para la aseguradora. ¿Qué ocurre cuando se judicializa? Es decir, ¿qué aportáis? Es evidente que cuando se va a juicio tenemos la testifical, tenemos la documental y tenemos la pericial como elementos de prueba. Que sea propuesta por las partes, cada uno propone una parte. Es evidente que el cliente propondrá a sus peritos, entonces a sus ingenieros. Entonces, ¿qué importancia tiene un perito de parte ya en un procedimiento judicial? Lo ideal es intervenir desde el inicio y sobre todo en siniestros de cuantía. ¿Por qué? En siniestro de cierta cuantía, la aseguradora, a partir de 150.000 euros en adelante, todas las aseguradoras suelen nombrar a sus mejores peritos, a sus mejores abogados y a sus mejores tramitadores, ¿vale? Con lo cual, lo ideal es intervenir desde el inicio. ¿Por qué? Porque anticipamos problemas, ¿vale? Y tratamos de facilitar esa resolución amistosa. Una aseguradora es como un transatlántico. En cuanto encalla, hacer que vaya marcha atrás cuesta mucho. Y es en esa fase en la que también intervenimos nosotros, siniestros en donde no hemos intervenido desde el inicio, pero pues nos llaman porque obviamente la propuesta de indemnización no satisface para nada las expectativas o las necesidades del cliente. En esos casos evaluamos el escenario y si le vemos viabilidad, pues intervenimos normalmente ya de la mano del letrado. Si hay posibilidad de articular el artículo 38 o de habilitar el artículo 38, tratamos de agotarlo, pero normalmente en este tipo de situaciones ya intervienen ya no solamente cuestiones económicas, sino también pues interpretaciones del contrato, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa parte ya vamos, así como en la parte amistosa vamos de la mano del mediador siempre, pues en esta ya entramos en fase judicial y vamos de la mano del abogado. Volviendo al símil automovilístico, en una fase judicial es como un coche de Fórmula 1 o como un equipo de Fórmula 1. El que lidera el proceso de reclamación es el abogado, que sería el piloto, pero necesita un soporte técnico detrás para argumentar su línea de defensa o de reclamación y lo que sería el coche, ¿no? Y eso es el informe pericial que tiene que ser elaborado pues, por un ingeniero o por un perito. Hay empresas como la nuestra, ¿vale? Además totalmente independientes, sin tener conflicto de intereses con las aseguradoras. Hay 3 o 4 empresas más en España, pero con experiencia en aseguradora,
trabajando como empleados de aseguradora dirigiendo áreas de siniestros no hay. ¿Qué quiere decir con esto? Todos los jefes de siniestros que hay en España en activo trabajan para las aseguradoras, menos nosotros. Si quieres tener un informe pericial firmado y defendido en un juzgado, ya no solamente desde el punto de vista de ingeniería, sino también desde el punto de vista de tramitación y liquidación de siniestros, pues bueno. A mí no me vas a convencer porque, y te digo el porqué, porque yo vuelvo a repetir lo que he dicho antes. O sea, yo vengo de compañía de seguros y en Pinsurter Arcoiris, Senda Vivir Seguros, pues trato de aplicar lo que conozco de las compañías de seguros. Y es evidente que vosotros venís de compañías de seguros y sabéis perfectamente cuál es el idioma de las compañías de seguros que otras ingenierías no tienen. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, pues os voy a mandar a lanzar un reto porque esto está muy bien. CCI, Jordi, Jorge, está muy bien. Pero ¿qué importancia tiene una correduría de seguros? Que daros cuenta que nosotros estamos como Pinsurter Arcoiris, somos una correduría de seguros que tratamos de estar siempre con las personas. Por eso somos Personas, Seguros y Tecnología por ese orden. Y formamos parte de Senda Vivir Seguros, en donde nuestra vocación siempre es el servicio al cliente, ¿no? ¿Cómo unimos, cómo casamos en las actuaciones de los peritos, tanto cuando estáis en compañía como cuando estáis fuera de la compañía, con una correduría? ¿Qué podríais decir para poner en valor también a los empresarios la importancia que tiene un corredor de seguros profesionalizado? Imprescindible. Cuando alguien tiene la desgracia de tener un problema grave de salud, busca siempre al mejor profesional y nadie se pondría en manos del primer médico que se encuentra por la calle, por muy bueno que sea. Entonces, el empresario lo que se está jugando a la hora de transferir esos riesgos, de asegurar toda su vida muchas veces, ¿no?, que es su empresa, ¿cómo lo va a hacer en manos de cualquier profesional? Tiene que buscar un mediador de seguros profesional competente y que además, si puede ser, que tenga conocimiento y experiencia en el sector en el que opera. Yo querría aportar, mira, el sector asegurador es un sector donde no hay materia prima, no hay un proceso productivo. Es un sector en donde se vende una promesa. Sí, una expectativa de derecho. Y es un sector donde priman las personas por encima de cualquier otra cosa. Tú tienes un proceso productivo, compras una buena máquina, puedes tener un operario regular, pero con una buena máquina tienes un buen resultado. En el sector seguros es un sector de personas. Es vital el trabajo que hacen las personas. Entonces, quien mejor puede hacer efectiva una promesa es un mediador. Hemos estado hablando de lo complejo a veces que resulta una póliza y lo complejo que es un siniestro. Una persona por sí misma, el resultado que consiga asegurándose de forma directa o asegurándose a través de un mediador no tiene nada que ver. Tenemos la filosofía, ¿no?, que nos bombardean constantemente en publicidad de ven aquí y te lo hago más barato. Hemos estado hablando a lo largo del podcast, ¿no?, de la importancia que tiene un seguro, que puede ayudarte, a un trasiego importante de tu vida, salir adelante. El mediador va a saber las necesidades de aseguramiento que mejor se adaptan a tu perfil, tanto como persona física como empresa. Y segundo, el mediador interactúa con la aseguradora. Personas. Es capaz de llegar a las personas que son capaces de luego tomar decisiones, tanto a la hora de contratar como a la hora del siniestro. Con lo cual, en un negocio de personas, que hay más importante, ¿no?, que tener esa figura que es capaz de enlazar todos los escenarios. Es básico lo que has dicho, porque además es el espíritu de Pinsurter, del grupo Arcoiris, de Senda, las personas. Pero fíjate, la conexión entre las ingenierías y la correduría, cuando en medio está el cliente, quiere decir, el cliente tiene un siniestro o tiene un problema de contratación, tiene por un lado la necesidad de buenos ingenieros como vosotros y la necesidad de buenas corredurías. Tiene que haber confianza entre las ingenierías y las corredurías. Es decir, hay veces que se corre el riesgo de que viene una ingeniería que desconfía de una correduría o al revés, y eso es un error. Yo creo que en la gestión de los intereses de las personas, en este caso del cliente, del empresario, es fundamental que los ingenieros y las corredurías vayan de la mano absolutamente, con plena transparencia y plena confianza. El ingeniero tiene que confiar en la labor de mediación que hace el corredor y el corredor tiene que confiar en la labor de tasación y de valoración de activos y de interpretación de riesgos que realizan los gabinetes de ingenieros. Esto es fundamental para mí. Nosotros, cuando en los siniestros que intervenimos de la mano del mediador, y que el mediador es el primer puntal de lanza en tratar de ayudar al cliente,
nuestra labor se magnifica, yendo de la mano del mediador, porque hay muchos plazos que ayudan al mediador en que se hagan efectivos, ¿eh? Y hay plazos tan importantes como el pago del importe mínimo conocido, que marca la ley, 40 días, y eso es vital para la empresa, con lo cual esa gestión de la mano del mediador, el efecto que tiene sobre el cliente es brutal. Mediadores que nos llaman a nosotros para, cuando ven que el cliente tiene un problema grave, con un siniestro grave, la percepción que tiene el cliente de que su mediador le pone todos los recursos que están en su mano para salir adelante de un problema es espectacular. De hecho, a mí me encanta, se lo digo a Jorge, me encanta cuando en los siniestros no solamente interactuamos nosotros solos, sino interactuamos de la mano del mediador. El beneficio para todas las partes es espectacular. Pues vamos a acabar este episodio 3 del podcast, te lo aseguro, con CCI. Te lo aseguro con CCI, queda como CCI, no CSI, ¿eh? CSI, pero bueno, pero más o menos lleváis a cabo una labor muy de CSI también, ¿no? Está muy bien traído el nombre de la empresa, por cierto. Yo creo que en conclusión, ¿no? ¿Qué? Ahora que has dicho lo de CSI, las soluciones que queremos aportar van más allá de un perito de parte. Sí. De hecho, en siniestros donde la cuantía empieza a ser muy alta, lo que hacemos es dotar al empresario de la estructura, a la empresa y de la mano del corredor, la misma estructura que cuenta una aseguradora cuando tiene un siniestro grave. Ya no solamente en la parte técnico-pericial, sino también en la parte forense. Nombramos y buscamos CSIs para el tema del origen, abogado y economista. Todo para dotarle de la misma estructura que cuentan la compañía ante un siniestro grave. Yo tengo claro la función que cumplen los ingenieros que están especializados en el seguro. La finalidad de este podcast era trasladar esa importancia al sector empresarial. Es decir, muchos lo sabrán, algunos otros no lo sabrán, pero que hay una nueva visión de los ingenieros que están especializados en el sector asegurador. Una cosa son los ingenieros de toda la vida y otra cosa son los ingenieros con vuestro perfil, especializados en el sector asegurador, que tienen experiencia en compañías de seguros y experiencia fuera de las compañías de seguros. Y la importancia que tiene para un empresario, no solamente cuando hay un siniestro, sino antes de un siniestro, cuando fabrica una nueva planta o cuando tiene que renovar sus pólizas o cuando tiene que mantener estable una actualización de capitales o una valoración de las medidas que se tienen que implementar por exigencia de las compañías. Creo que debe de seguir poniéndose en valor la labor que hacéis. Creo que es fundamental para proteger los intereses de los clientes frente a las compañías, sobre todo para que el asesoramiento y la gestión de sus riesgos sean correctos, en términos lo más rentables posibles y sobre todo que luego no sea un dinero mal empleado cuando tienes un siniestro y una póliza está mal hecha o una valoración de activos está mal hecho y luego en el siniestro pues no recibe el empresario la indemnización que realmente espera o que es justa, ¿no? Daros las gracias por haber participado en el tercer episodio de Te lo aseguro y vuestro tiempo. Y sobre todo, cuidado con los coches, que sé que os gustan mucho. Es un placer, Pablo. Corréis mucho. Al revés, las gracias a ti por haber contado con nosotros, por habernos dado esta oportunidad. Nunca habíamos participado en un podcast, ¿no? Y ahora que está tan de moda, pues... Soy el tercero. El tercero. Pues, se hace divertido. Con gente como vosotros... ¿Qué va? Ha sido un placer y bueno, pues agradecerte también, ¿no? Que des foco de esta visión, ¿no? El sector del seguro se conoce desde fuera una serie de ámbitos, quizá el nuestro esté un poco en el backstage, ¿no? Y creo que haces una gran labor, pues bueno, dando a conocer, ¿no? Lo importante y lo bonito que existe. Y que tienen que ir de la mano, ingenierías, corredores y cliente. No tienen que ir separados, tienen que ir de la mano para que el resultado sea, y confianza. Entre esas tres partes tiene que haber confianza en beneficio del cliente. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias nuevamente.